8 de la mañana, 30 minutos. Lo decíamos al comienzo del programa, ayer las autoridades del Ministerio del Interior comparecieron ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para explicar el funcionamiento del sistema El Guardián, este complejo sistema informático que permitirá a la cartera intervenir comunicaciones telefónicas de telefonía doméstica, también telefonía celular y también intervenir correos electrónicos. En la sesión de esta comisión, recordemos la citación fue motivada por el diputado del Partido Nacional, Jaime Trovo, se debatió sobre el uso del Guardián, las garantías que se requieren para su correcta manipulación, cuáles son los requisitos para poder utilizar el sistema, la necesidad de que medie una orden judicial para su uso, pero también, Leandro, se comenzó a hablar en la sesión sobre si los legisladores tienen o no sus teléfonos intervenidos, si sus teléfonos están pinchados. Es algo que ya se había comentado en algún momento, pero ayer volvió a estar sobre la mesa, a raíz de la incorporación de esta tecnología, y en particular a mí me llamó la atención la respuesta del ministro Bonomi, que dijo que sí, que podía ser. Que no estaba descartado. Que él no podía asegurar que no fuera así, digamos. Además explicó Bonomi en la comisión que hay unas 21 dependencias policiales que puedan realizar escuchas con algún tipo de sistema. En el Uruguay existen dos agencias de inteligencia, ¿verdad? Una depende del Ministerio del Interior y otra depende del Ministerio de Defensa. Desde el año 2005 hay una coordinación que depende de la Presidencia de la República, un coordinador de inteligencia que tiene como cometido supervisar las tareas de inteligencia de estas dos reparticiones, más allá de que pueda existir o no alguna agencia o alguna repartición separada de algún organismo del Estado encargado de hacer este tipo de tareas. El diputado Jaime Trovo del Partido Nacional fue quien convocó al ministro Bonomi para la sesión de ayer. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. ¿Cuál era la preocupación de ustedes? ¿Por qué la convocatoria al ministro? Dos razones. La primera, la sorpresa de conocer que el gobierno ha resuelto equipamiento. ¿Sabe, diputado, que tenemos algún problemita con la comunicación y se va la señal del celular? Le voy a pedir si puede detenerse, porque me parece que está en movimiento, para poder hablar correctamente. ¿Me escucha ahí? No, vamos a ver si podemos retomar el contacto. Lo que yo decía es que me llamó la atención del ministro Bonomi, porque obviamente sería un hecho muy grave si efectivamente hay legisladores cuyas conversaciones están siendo escuchadas. ¿Puede haber algún legislador que esté siendo investigado, que haya una orden judicial? Pero si eso es una práctica de otras características, ya ingresaríamos en otro terreno. Y el ministro dijo que él no podía descartarlo. Claro. ¿No? Señaló que no se podía descartar y además sostuvo que es difícil de controlar si la tecnología actualmente a disposición de la policía es correctamente aplicada o no. Incluso el ministro reconoció que existía un caso que vinculaba a un policía que estaba siendo investigado, que ese policía había efectuado escuchas sin la autorización judicial correspondiente. Diputado, ¿me escucha ahora? Sí, lo escucho bien. Lo que le estaba diciendo, el primer tema es que a nosotros nos sorprendió que el gobierno resolviera comprar bajo secreto una tecnología para interceptación de llamadas telefónicas, lo que no se justifica porque nos parece a nosotros que desde el punto de vista de los ciudadanos es muy importante que se sepa en qué condiciones está, digamos, la administración para la eventualidad de intervenir conversaciones telefónicas. Esta es una cuestión muy sensible en lo que tiene que ver con los derechos ciudadanos en cualquier lugar del mundo y mucho más obviamente en nuestro país. Sí. La Constitución garantiza la privacidad de la correspondencia, de las comunicaciones de todo tipo, y la eventualidad de que ello no ocurra tiene que estar vinculada a una razón de excepción que tiene que estar fundada en la ley, cumpliendo con las garantías que corresponden y sobre todo dando las garantías a los efectos de que se pueda constatar que efectivamente los procedimientos estos se llevaron adelante dentro de lo que es lo que autoriza la ley. Ese es el primer tema. El segundo tema es que nosotros en el mes de agosto del año pasado habíamos convocado al ministro del Interior en ese momento, planteándole que teníamos información en el sentido de que se estaban realizando escuchas ilegales en nuestro país, y el ministro nos señaló enfáticamente que eso no era así,
y además nos señaló que el equipamiento con el que contaba el Ministerio del Interior era un equipamiento artesanal, fabricado por la propia policía, y que no brindaba, digamos, las seguridades y las condiciones para realizar adecuadamente este tipo de intervenciones. Estos dos aspectos se juntan en esta convocatoria con el propósito de conocer hasta dónde el Ministerio está en condiciones de realizar este tipo de actuaciones, y le reitero lo que le decía en el primer punto, cuáles son las garantías que nos ofrecen. Y allí nos encontramos con otra serie de novedades. Bueno, la primera, que el ministro se niega a dar información técnica sobre los equipos que adquirió, a pesar de que son equipos conocidos, que internacionalmente se venden, digamos, a estados y a oficinas y a entidades que los quieren comprar. Y luego tampoco recibimos ninguna información sobre la información en el sentido de que se podrían intervenir cuentas de correos electrónicos. Es profusa la información en cuanto a que este equipo está en condiciones de realizar ese tipo de operaciones, creando cuentas espejo, etcétera, y lamentablemente en lo que hace a las condiciones o características técnicas del equipamiento no pudimos recibir ninguna información. El ministro dice que si informara sobre esos aspectos estaría advirtiendo a quienes transgreden la ley o a los grupos que eventualmente pueden ser seguidos por estos mecanismos, y eso revelaría las capacidades que el Estado tiene para cierto tipo de investigaciones, y nos parece que no es un argumento sustentable porque, digamos, de hecho, quienes quieran evitar la infiltración en sus comunicaciones y que estén realizando acciones delictivas, notoriamente tienen los recursos suficientes como para conocer las características que tiene este equipamiento. ¿Eso no se puede resolver en una sesión secreta? Sí, por supuesto, pero el ministro no pidió secreto. Nosotros siempre hemos ofrecido para estos temas la posibilidad de hacerlo en secreto, como corresponde, porque el Parlamento tiene que ser responsable de poder guardar una información, y por sobre todas las cosas, los reglamentos de la Cámara de Diputados incluyen la posibilidad de que este tipo de cosas se analicen en secreto, pero eso no fue planteado por el ministro. Lo que pasa es que el ministro no tiene mucho interés en informar al Parlamento. Digamos, él tiene una visión digamos, muy conspirativa de lo que es su gestión y de lo que es todo el entorno de la gestión, y bueno, así como anda con 3 vehículos digamos, de custodia, el primer ministro en la historia del Uruguay que utiliza un vehículo para andar, otro vehículo para acompañarlo delante y otro atrás, bueno, pensará seguramente que el Parlamento es un lugar en el cual él no puede revelar nada, porque digamos, con eso puede estar facilitando a los delincuentes o a los mafiosos o a quien sea, ¿no? También es cierto que el ministro ocupa un cargo bastante delicado, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, digamos. Seguramente sí, el ministro Bonomi, que ocupa el mismo cargo que ocuparon decenas de ministros en la historia del país. Pero cambió un poco el mapa, ¿no? ¿Perdón? Cambió un poco el mapa, ¿no? Digamos, ahora hay una presencia del narcotráfico que quizás no había hace 10 años. No, sin duda que no, pero no creo que el ministro del Interior sea el objetivo del narcotráfico. ¿No? Pero además lo que le puedo decir es que las custodias que tiene el ministro son prácticamente las mismas que tenían los ministros del Interior de la dictadura. Los demás ministros, tanto del primer gobierno, del segundo gobierno, del tercer gobierno, del cuarto gobierno, no tenían las custodias que utiliza el ministro Bonomi. ¿Pero usted cree que eso es una decisión personal del ministro Bonomi o es una razón de seguridad de Estado? Porque, por ejemplo, el presidente Mujica no utiliza esa custodia, es decir... Y bueno, y entonces si el presidente no utiliza esa custodia, ¿por qué la utiliza el ministro del Interior? A lo que me refiero es que no parecería ser un despilfarro o un antojo de este gobierno, sino en particular de preservar a quien ocupa un cargo muy delicado como es el Ministerio del Interior, en un momento en el que parece que el Uruguay está presenciando la instalación aquí de bandas de narcotraficantes que quizás puedan tener como objetivo a quien los está persiguiendo, que es el Ministerio del Interior. Mire, hay muchos policías persiguiendo también a los narcotraficantes y seguramente mucho más directamente en la línea de fuego, pero digo, la cuestión yo la comento simplemente como una cuestión que comprende una visión que el ministro Bonomi tiene. Una señal es esta que le digo, de sus custodias y todo el mecanismo de parafernalia que utiliza para moverse por donde va, pero es una cuestión que
que traduce una visión que él tiene sobre cierto tipo de acciones que tiene que llevar adelante el Ministerio del Interior, que por lo menos nosotros no compartimos. Creemos básicamente y francamente que no necesariamente tendría que tener ese gasto en custodias, como no lo tiene el presidente, como no tienen otros ministros, como no lo han tenido otros ministros del Interior en épocas recientes, inclusive en la propia administración del Frente Amplio en el primer gobierno, en el gobierno pasado, ¿no? Pero bueno, son cuestiones, digamos, son cuestiones personales o visiones que tiene el ministro y que a través de las cuales uno puede interpretar de qué modo encara ciertos temas, ¿no? En este caso, volviendo al tema que nos ocupa, nosotros lo encaramos desde la perspectiva de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a saber hasta dónde se puede invadir su privacidad, cuáles son las garantías que le aseguren que no se va a invadir esa privacidad y de qué modo se puede controlar que esas garantías realmente se ejercen. Que es lo que, además, por decirlo rápidamente, es lo que ocurre en todos los países democráticos del mundo, en los países de Europa, donde existen posibilidades de intervenciones de las correspondencias o de los teléfonos o de los correos electrónicos, pero eso se hace en un marco de garantías que son ofrecidas que cuando se violan siempre salta algún fusible. Sí. Y entonces, como hoy se dice que es necesario utilizar mecanismos especializados para realizar ese tipo para realizar investigaciones vinculadas con delitos de complejidad, es el momento en el cual además se le deben ofrecer a la ciudadanía las mejores y máximas garantías. ¿Qué explicó el ministro concretamente sobre el uso de ese nuevo aparato y sobre el marco legal que lo regula? El ministro lo que señaló es que bajo ningún concepto el Ministerio del Interior, realiza este tipo de acciones sin previa intervención de la justicia. Nos señaló que en cada caso en el que se realiza una intervención de estas características debe haber una orden judicial y que el personal que realiza las intervenciones se comunica directamente con la sede judicial sin informar a las jerarquías del ministerio. Nosotros ya le habíamos consultado en el mes de agosto del año 2012 si existía un protocolo escrito que debía seguirse para este tipo de procedimientos. Sí. Parece lógico que cuando se va a tomar una medida tan radical, tan invasiva de la privacidad de un individuo, se sigan una serie de pasos y se cumplan escrupulosamente esos pasos para garantizar que eso no tiene como consecuencia que se introduzca uno en la vida de otro, porque usted se imaginará que cuando se graba una conversación telefónica, es una conversación entre dos personas, o cuando se interviene un teléfono para ver con qué números de teléfono se comunica, se está relevando información no solamente de la persona a la que se investiga, sino de otras personas que eventualmente pueden no tener absolutamente nada que ver con la situación delictiva que se está investigando. Pueden ser cuestiones familiares, pueden ser cuestiones de amistad, pueden ser cuestiones vinculadas a otro tipo de actividades. Entonces, todo eso lo que necesita para nosotros es una protocolización escrupulosa que se cumpla además escrupulosamente. Y así como nos dijo en el año 2012 que no había protocolización de esos procedimientos, nos volvió a decir ahora que no había protocolización de esos procedimientos y que recién se estaban elaborando en la eventualidad de que se pusiera en práctica la utilización de este nuevo equipamiento. El ministro se refirió también al marco legal y pidió que se afinaran un poco, que se afinara el marco legal para poder utilizar este tipo de instrumentos. Sí, en realidad fue un planteo que le hicimos nosotros. Nosotros planteamos en esta instancia, en la comisión, como voluntad, como cuestión que nos preocupa a nosotros, buscar que la legislación sea más específica en torno a este tema y en particular ofrezca más garantías a los ciudadanos, y el ministro compartió que eso debía ser así, y la verdad que nos alegra que haya compartido el ministro y que hayan compartido colegas del partido de gobierno, en el sentido de que en esta cuestión es necesario trabajar más a nivel legislativo para crear ese marco que yo creo que deben reclamar todos los uruguayos, que es tener la seguridad de que no cualquiera se les mete en su vida privada, en sus conversaciones telefónicas o en sus intercambios electrónicos, sin que haya una previa justificación y legitimación de la actuación, y además que pueda haber con regularidad un seguimiento de la forma en la que estos mecanismos se utilizan, porque
Si lo que se presume es que la centralización de las intervenciones telefónicas a través de un sistema como el que se denomina el Guardián, que ha comprado el Ministerio del Interior, va a permitir una mejor gestión u organización de esos procedimientos invasivos, también lo lógico es que se pueda haber una garantía al acceso de la información que produce ese equipamiento, en el sentido de decir, bueno, cuántas veces, en qué ocasiones, por orden de quién, en qué circunstancias y a qué individuos se les ha realizado intervenciones telefónicas a lo largo de los meses tales o del año tal. Sí. O sea, que haya una especie de libro blanco o caja negra, por decirlo de algún modo, que vaya registrando las actuaciones para evitar que puedan haber actuaciones por fuera de las que establece la justicia, legitimadas por lo que la legislación establece. Diputado, el otro tema que surgió ayer en la reunión fue el de las escuchas a algunos legisladores. Un tema que ya se había manejado en algún momento y que ayer fue puesto nuevamente sobre la mesa. Sí, ese tema es recurrente. O sea, lo que ayer se planteó es lo que a veces se presume, de acuerdo a algunas circunstancias que revelan la eventualidad de que puedan haber intervenciones. En la convocatoria del año 2012 nosotros le planteamos al ministro, sí, la información que habíamos recibido de personas, digamos, entendidas, que nos estaban haciendo llegar que ciertas características en las llamadas telefónicas podían indicar que alguien estaba introduciéndose en ellas. Pero, por ejemplo, ¿usted considera que o siente que a usted le están pinchando las llamadas? No, yo en estos momentos no, pero seguramente el año pasado, cuando hicimos la convocatoria, por lo menos teníamos algunos elementos, digamos, que desde el punto de vista técnico nos señalaban que podían resultar de intervenciones telefónicas. ¿Y eso le pasó a más legisladores? Se ha comentado en algunas ocasiones que es algo que pueda ocurrir. ¿Legisladores de todos los partidos? Sí, digamos, lo ha levantado la prensa en algunas oportunidades, se han hecho, digamos, ese tipo de planteos, y es una situación que, por supuesto, a todos nos tiene que preocupar. El ministro dijo ayer que eventualmente en Uruguay hay o pueden haber escuchas que se realicen sin que haya control sobre ellas. Sí. Y obviamente también esta es una cuestión de una gran importancia y delicadeza, y es competencia del Ministerio del Interior preocuparse por buscar, por los medios que sea, si eso realmente existe, en el caso de que haya una denuncia, efectivamente que se investigue y que se pueda tener un conocimiento cierto, porque presumir que puedan haber escuchas, pero no tener una actitud vigilante para tratar de evitarlas, nos parece nada más que un comentario periodístico y no un compromiso de gobernante, ¿no? Uh-huh. Pero esas escuchas serían por parte de agentes policiales, militares o particulares. No, mire, yo no puedo decir absolutamente nada porque no tengo ningún elemento que me oriente en el sentido. El propio ministro del Interior se supone que está más informado. Ayer dijo que eventualmente podían existir. No sé a qué se podía referir. Claro, potencialmente se puede pinchar un teléfono. El asunto es, ¿usted sintió en algún momento que, por ejemplo, una información que usted había transmitido por teléfono de manera privada se hizo pública? Digamos, ¿sospechó en algún momento que le estaban escuchando las llamadas? No, en algún momento sí, pero no quiere decir que uno pueda constatar porque se haga pública algo que comente en una conversación telefónica. Las conversaciones telefónicas a veces se graban y se siguen con propósitos que no son propósitos publicitarios, a veces es de seguir determinada información, determinados procesos, eventualmente determinados análisis o negociaciones sí, o orientaciones que se van tomando, ¿no? Ese es un tema que uno nunca sabe si le están controlando una comunicación, como nunca sabe si le están entrando en el correo electrónico. Termina sabiéndolo el día que eso se revela públicamente porque se conoce la información. Pero eso no le ha sucedido a usted. No, a mí no me ha sucedido, sin perjuicio de lo cual he conversado con personas telefónicamente que me han hecho saber que eventualmente esa conversación podía estar siendo intervenida. Y personalidades, personas con rango importante, en funciones importantes también, que son precisamente de las que hemos recogido la preocupación
por ejemplo, en el año 2012 para hacer el planteo en el Parlamento y que nos ha motivado a seguir este tema, porque este es un tema que no se queda en la constatación de si eventualmente puede haber habido una comunicación interceptada, sino es si hay condiciones, cómo no hay garantías, y si no hay garantías, qué garantías creamos para que eso no sea posible. Desde el punto de vista técnico, además, es posible intervenir en una comunicación a través de las compañías telefónicas o sin intervención de las compañías telefónicas. Ayer el ministro reveló que hay un funcionario policial que está siendo investigado porque en acuerdo con un funcionario de una compañía telefónica había realizado intervenciones telefónicas sin autorización judicial. Sí. Bueno, de hecho lo que está revelando eso es que es posible desde el punto de vista técnico que se realice. Bueno, claro, pero es que lo que pasa es que en ese caso el policía tiene acceso a la tecnología, digamos, como también tiene acceso a un arma, la puede usar bien o la puede usar mal. Si la usa mal, por supuesto, va a ser sometido a la justicia, ¿no? Bueno, por supuesto, pero cuando yo le estoy hablando de la eventualidad de que las conversaciones telefónicas puedan ser intervenidas y lo sea ilegalmente, es precisamente porque se sirvan de facilidades que la propia administración tenga y las mal utilicen, o porque cuenten con tecnología adecuada para poder realizar ese tipo de operaciones. Por ejemplo, el ministro del Interior nos afirma enfáticamente que el Ministerio del Interior no cuenta con equipamiento táctico, o sea, con instrumental que permite, ubicado en un determinado lugar geográfico, realizar intervenciones en los teléfonos celulares que uno quiera, que es la denominada valija, digamos, que se utiliza, que tiene un costo muy alto y que se utiliza en otros lugares del mundo con el propósito de seguir conversaciones o intervenir comunicaciones electrónicas. Nosotros tenemos que creer en lo que nos dice el ministro, sin perjuicio de lo cual teníamos informaciones de que el Ministerio del Interior contaba con ese equipo táctico o con ese equipamiento táctico y que eventualmente podía ser utilizado con esos fines. Yo no debo decir que lo utilice con fines digamos que sea utilizado sin autorización judicial, pero si se nos dice que ese equipamiento no existe, en todo caso hoy la única forma que tiene el Ministerio del Interior de intervenir en una conversación telefónica por orden de la justicia es a través de las compañías telefónicas. Bien. Ahora, no es el Ministerio del Interior, según nos ha dicho el ministro, el único que está en condiciones de realizar este tipo de intervenciones. Ayer dijo que quienes estaban en condiciones también de realizarlas son la aduana, sí, y la Prefectura Nacional Naval. Sí. O sea, hay otras dos áreas de la administración que no dependen del Ministerio del Interior, la aduana que depende del Ministerio de Economía y la Prefectura Nacional Naval que depende del Ministerio de Defensa Nacional, que pueden realizar este tipo de intervenciones. Entonces, sí, no está reducido todo al Ministerio del Interior, sino que es un problema de complejidad que tiene que ver con varias áreas del Estado para la cual hay que prepararse, o tenemos que prepararnos, sobre todo de la perspectiva de la garantía que tiene que tener usted, que tengo que tener yo y que tienen que tener todos los ciudadanos que están escuchando la radio, de que caprichosamente nadie se les mete en la vida privada sin justificación alguna. Bien, diputado, le agradezco mucho estos minutos, sea muy amable. Muchas gracias a ustedes. El diputado Jaime Trobo del Partido Nacional.